El Holocausto. Gueto. Mayo de 1942. El gueto de Varsovia. 370.000 judíos viven hacinados en 4 kilómetros cuadrados. La maquinaria propagandística de Joseph Goebbels recoge imágenes para el público alemán. La mayoría de las escenas han sido preparadas. Había una tienda en el gueto de Varsovia que todavía tenía muchos y buenos artículos. Los mostraban en los escaparates para atraer nuestra atención, y al mismo lado había niños que se estaban muriendo de hambre. Los alemanes eran unos especialistas fabulosos con la propaganda. Las imágenes eran intencionadamente engañosas. Sugerían que mientras los niños judíos pobres morían de hambre, los judíos ricos se daban grandes comilonas. Muchos de aquellos documentales no fueron exhibidos, posiblemente porque lo impidiera el mismo ministro de propaganda, Goebbels. Es probable que se diera cuenta de que aquellas imágenes, en lugar de provocar revulsión, podían suscitar piedad. A pesar de las intenciones de Goebbels, las imágenes mostraban un atisbo del horror del gueto. Lo que realmente nos decían esas imágenes es que los alemanes tenían el poder y que los niños judíos morían de hambre. Berlín, septiembre de 1939. Un escuadrón de la policía camino de la vicecancillería. Polonia ha capitulado. En las salas de preparación de los noticieros semanales se amaña un falso relato del país ocupado. In den Ghettos der besetzten Städte sind die Ostjuden bei bester Laune. Diese Bilder widerlegen schlagend die jüdische Gräuelpropaganda im feindlichen Ausland. El odio racial tenía sus propios métodos. Goebbels me dijo después de ver estas escenas, deberíamos hacer para los archivos una película especial de los judíos. Estas son escenas del barrio hebreo de Lodz, Polonia. Confirmando el odio racial, las imágenes son un involuntario testigo de un mundo que estaba condenado al exterminio. Goebbels dijo en la misma Polonia, a estos judíos ya no los veremos dentro de 2 años. Existen planes para trasladarlos al este. En otoño de 1939 se filmó un servicio religioso sefardita en Lodz. Este material convenció a Goebbels de que se debía hacer un documental auténtico con él. Fue rodado basándose en sus ideas y bajo un control constante de Hitler en persona. El resultado fue un documental vergonzoso de propaganda antisemita llamado El Judío Eterno. En esos días, Fritz Himmler veía las cosas de distinta forma. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar.
Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Se suponía que después de un tiempo yo me estaría diciendo, este es el mundo normal. Y puede ser verdad que yo sea un Untermensch y que ellos tienen razón, que son la Herrenrasse, y no me parara a pensar más. En la Varsovia de 1939, la propaganda de Goebbels difundía el triunfo de Alemania y el dominio de la raza superior. Dieses ostjüdische Untermenschentum hat seit jeher Westeuropa das internationale Verbrechergesindel geliefert. Infrahumanos. Esa no era la palabra que utilizábamos. Siempre la rechazamos, aunque les considerábamos inferiores. El 5 de octubre de 1939, Hitler presidió en Varsovia un desfile de victoria. A ellos, en su mayor parte jóvenes soldados, se les decía que los judíos eran infrahumanos, que podían maltratarlos y hacer con ellos lo que quisieran. Así eran las cosas. Millones de semitas quedaron sometidos a las arbitrariedades de cualquier soldado. Si veían a un hebreo con barba, patillas y prendas propias de un religioso semita, ya sabe, el caftán negro, empezaban a dar gritos a los vecinos pidiendo unas tijeras. Me sigue doliendo incluso hoy en día que la gente abriera las ventanas y les tiraran las tijeras. Como si fuera una fiesta, le cortaban las patillas y la barba. Era terrible contemplar en sus caras el placer que sentían. Humillación, malos tratos, asesinatos. No tardaron mucho los colaboracionistas polacos en llevar a los nazis a las casas y tiendas de los judíos y a un lugar donde tomaban su baño ritual. En él encontraron 60 hombres. Los sacaron desnudos al patio. Les echaron gasolina por encima y los quemaron vivos. Wawel, en tiempos la sede de los reyes polacos en Cracovia, pasó a ser la residencia del gobernador Hans Frank, un alemán. Más tarde sería apodado el carnicero de Polonia. Mi padre era una persona muy culta, doctor en leyes por la República de Weimar. Tenía 30 veces más estudios que yo. Se sabía el Fausto de memoria, así como un número increíble de poemas. Era un alemán muy culto al tiempo que un terrible criminal. Era un hombre que desde su puesto de mando hablaba abiertamente de sus objetivos. Diese krummnasigen Raubpiraten, diese Sendboten der Vernichtung, diese Elendswichte und Nachtgaukler, dieses verdammte Misch- und Börsengesindel. Das geht nun einmal nicht. Der Deutsche mag den Juden nicht, der Jude den Deutschen nicht, infolgedessen muss der Jude weg. Hizo todo lo que le parecía bien a Hitler. Creo que si Hitler hubiera dicho que la gente de la Baja Bavaria era infrahumana, él también habría dicho que eran infrahumanos. Los seres humanos no significaban nada para él. Lo que sí le importaba eran los beneficios que podía conseguir.
Muy pronto los alemanes empezaron a hacer un juego de palabras. Im Westen ist Frankreich, en el oeste está Francia. Im Osten wird Frankreich, en el este, Frank se hará rico. En mi niñez, en nuestra casa de Bavaria, solía cortarle el cuello a los soldados de plomo con una espada de diamantes incrustados. Más tarde empecé a preguntarme por qué nosotros, los Frank, teníamos una espada con diamantes y una maravillosa funda. ¿De dónde habían salido? ¿Es que en nuestra casa no había más que objetos robados? Así estaban las cosas en mi familia. Junto a Frank, decenas de millares de alemanes llegaron a Polonia, todos queriendo enriquecerse con la ocupación. Fueron como una plaga de langosta que cayera sobre nuestra ciudad. Llegaron con trajes arrugados de tela y corte baratos. Llevaban el sombrero con el ala bajada sobre los ojos, que entonces era la moda. Parecían gente venida a menos. Pero no por mucho tiempo. Para los ocupantes alemanes, Polonia era una tierra que emanaba leche y miel, de la que se servían toda la que querían, a costa a veces de los demás. Antes de que pasaran muchos meses, empezaron a aparecer con trajes muy elegantes, confeccionados por sastres judíos con el mejor paño inglés. Los habían confiscado, es decir, los habían robado. Polonia se convirtió en el paraíso de los oportunistas. En primer lugar, esperaba ganar más que en Viena, y lo conseguí. Es cierto que siempre estaba buscando una oportunidad de mejorar. Para los alemanes, la Polonia ocupada era un destino privilegiado. Tenía coche, escopetas, iba de caza, salía con los amigos a comer y beber. Me divertía y hacía el amor. Y llevaba la vida de una persona normal que lo pasa bien. Ser alguien normal que lo pasa bien consistía para muchos en ridiculizar a sus víctimas. Sí, algunas veces me arrepiento de la vida que llevé entonces. Mientras las fortunas de algunos aumentaban por momentos, otros estaban destinados a la ruina. No pasaba un día sin que se emitiera un decreto contra los semitas, casi ninguno. Nos hacían de todo. Un decreto seguía al otro. No te habías acostumbrado a uno cuando salía otro nuevo. Da haben wir gleich hier eine Verordnung. Ich möchte sie mal vorlesen. Kennzeichnung der Juden im Distrikt Krakau. Ich ordne an, dass alle Juden im Alter von über 12 Jahren außerhalb ihrer eigenen Wohnung ein sichtbares Kennzeichen zu tragen haben. Als Kennzeichen ist am rechten Oberarm der Kleidung und der Überkleidung eine Armbinde zu tragen, die auf weißem Grunde an der Außenseite einen blauen Zionstern zeigt. Querían que sintiéramos vergüenza. Cuando me encontraba con los ocupantes que creían que éramos alimañas, ¿me debía dar la misma vergüenza que cuando veía insectos o ratas? Podían morderme hasta matarme, pero sentir vergüenza, ¿por qué? Cuando comprendí esto, me sentí orgulloso de llevar la estrella de David. Mientras la ocupación seguía, las incursiones de la policía como esta en un mercado cerca de Cracovia iban en aumento. El siguiente paso sería expulsar a los judíos de sus casas. Marcharnos.
Teníamos que irnos, y si no lo hacíamos cuando decían, nos echaban, a veces después de darnos una paliza. Por supuesto, teníamos que entregarles todo lo que teníamos, los perros, las radios, los abrigos de piel, cualquier cosa que tuviéramos. De otra forma, podían castigarnos. No estoy segura, pero creo que con la muerte. En Cracovia, así como en toda Polonia, los semitas fueron obligados a abandonar sus hogares. Solamente podían conservar lo más esencial. Fue trágico. En esta parte de la ciudad vivían antes 100.000 personas. De repente, pasaron a ser 400.000 personas hacinadas en el mismo lugar. En cada habitación vivían 7 u 8 de ellos. Las raciones de comida eran mínimas. Había hambre, falta de espacio, enfermedades y miedo. El gueto de Varsovia. Entre sus murallas se hacinan 370.000 hebreos. El agua se heló y los desagües reventaron. No había nadie que los reparara. Las cañerías no fueron sustituidas, así que se usaban los corredores como sanitarios. Lo hacíamos todas las familias de nuestro edificio. Creo que lo mismo ocurría en otros lugares. Arrojábamos los excrementos y la orina al patio. Se acumularon pilas enormes de excrementos que llegaban al primer piso. Cuando llegó el verano, empezaron a fundirse y a fluir. Enseguida aparecieron las enfermedades. Entre ellas, el tifus. Fue la política alemana la que causó las epidemias, y ahora los alemanes tenían miedo de contagiarse. Para combatir las infecciones, las personas y las casas fueron desinfectadas. Para las chicas en particular fue especialmente vergonzante que les raparan la cabeza. Luego nos metieron en una sala con vapor y echaron nuestras ropas a una gran caldera. Nos las devolvieron en la calle. Tuvimos que rebuscar para saber cuáles eran nuestras prendas. Era un invierno polaco. Estábamos bajo cero y nos tuvimos que poner ropas mojadas recién salidas de la caldera. Las habían metido en ella para matar los piojos. Para tratar que la epidemia no se extendiera, se selló el gueto. Un tercio de la población tenía dinero suficiente para sobrevivir un poco más de tiempo. Otro tercio tuvo dificultades para adaptarse a aquellas condiciones, mantener la apariencia y la forma. El último tercio estaba al borde de la inanición. En 1940, el gueto de Varsovia era un lugar donde predominaban los trabajos forzados, el hambre y la muerte. Para conseguir información del gueto, un combatiente de la resistencia se introdujo en él. Vi a un hombre tendido en la calle, totalmente desnudo, solo con unas hojas de periódico cubrían la parte media. Estaban sujetas con piedras a ambos lados para que el viento no se las llevara. Le pregunté a mi guía que estaba a mi izquierda, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y su respuesta fue, todas las prendas de vestir tienen un valor incalculable. Se acerca el invierno. Incluso cuando muere un familiar se reza por él, se dice Kadish y se le quita toda la ropa.
Creemos que no le importará demasiado. Es lo que ha ocurrido con este. Ese es el caso. El hambre y las enfermedades se cobran su tributo. Cada día que pasa, mueren cientos de personas en los guetos de Polonia. Había gente que daba un rodeo para no pasar junto a los cadáveres. Tenían un aspecto horrible. Permanecían durante horas en la calle. Se tenía la sensación de que habían sido abandonados por todos. Ni siquiera cuando morían se preocupaban de ellos. Los sufrimientos de aquellas gentes parecían no importar a nadie. Pensaba en aquellas personas que había visto. ¿Qué harían por la tarde? Sus condiciones de vida eran infrahumanas. No tenían mucha comida, pero debían seguir viviendo. No se podía hacer nada por ellos. Los soldados alemanes que fueron a ocupar Polonia en el verano de 1941, antes de ser desplegados contra la Unión Soviética, no sintieron piedad por ellos. Por supuesto que había guetos y carteles que les decían a los judíos lo que tenían que hacer. Se contaba entonces un chiste de un niño judío que le preguntó a un oficial de las SS que estaba de guardia lo que ponía en uno de esos carteles. ¿Qué dice el cartel? Y el oficial le gritó: «Los judíos son nuestra ruina». El niño le contestó: «Que Dios permita que así sea, señor oficial de las SS, que Dios lo permita». A la gente le gustaba esta clase de chistes, era todo lo que podían hacer. Agosto de 1941, Adolf Hitler visita el Frente Este. Las tropas de Stalin han presentado una violenta e inesperada resistencia. La situación se vuelve cada vez más crítica en el frente y en los guetos. Por tener moneda extranjera solo había un castigo, la muerte. Lo mismo ocurrió cuando salió la prohibición de que los judíos poseyeran cualquier clase de joyas. Anillos de boda, relojes, pendientes, no importaba qué. Si tenían alguna joya, solo había un castigo, la muerte. A los judíos se les robó todo en los guetos. Y también les quitaron los abrigos de pieles. Como ya dije, si tenías un abrigo de piel que no hubieras vendido a los alemanes, pena de muerte. El gueto de Lodz, al sureste de Varsovia. En él se hacinan casi 200.000 hebreos. El gueto estaba rodeado por alambre de espino. Al principio había un guarda cada 100 metros, luego cada 50 metros. Si se saltaba la alambrada para salir del gueto, había un solo castigo: muerte. Si se saltaba la valla para entrar en el gueto, había un solo castigo: muerte. El gueto de Bracini, cerca de Lodz, invierno de 1941-1942. 10 personas han sido detenidas por sacrificar en secreto a un animal para comerlo. Solo existe un castigo. En aquel tiempo nuestra vida era muy simple. No sabíamos de un minuto a otro lo que nos iba a ocurrir. Era cuestión de vivir al minuto, no de hora en hora. No es que la espada de Damocles colgara sobre nosotros, es que nos caía encima. Mientras las SS desfilaban en Cracovia, surgen nuevas preocupaciones acerca del problema judío. Sitzen auf einem Haufen 600.000 Juden. Und wenn man das einmal gesehen hat,
zu einem Zustand in Warschau oder in Krakau oder in Litzmannstadt, dann, glaube ich, kommt der bisher größte Judenfreund zu der Überzeugung, so kann es nicht bleiben. Dieses Problem muss gelöst werden. Durante 2 años y medio habían estado preparando a la población semita. Estaban hambrientos y les habían separado de sus familiares y casas. Se hizo todo lo posible por quebrar su voluntad de resistencia. Cuando se tienen hijos en casa y no hay nada que comer y te estás muriendo, solo se piensa en una cosa: ¿dónde puedo encontrar un pedazo de pan? El gueto de Lodz, enero de 1942. Se dan órdenes del traslado con la falsa promesa de una vida mejor. La gente recogió sus pertenencias. No podían hacer otra cosa. Se podía resistir mentalmente, espiritualmente, intelectualmente, pero en el gueto de Lodz no se podía resistir físicamente. Si los alemanes te decían que fueras a un cierto lugar, o ibas o te arrastraban. Por supuesto, en la mayoría de los casos, no se volvía a saber nada de los que se iban. Nos preguntábamos qué les habría ocurrido. Después de 1 hora, su viaje terminaba en Helmno, al noroeste de Lodz. Más de 100.000 personas bajaron por estas escaleras. En el sótano se les hacía desnudarse, les metían luego en un camión y los asfixiaban con gases de escape. Helmno se convirtió en la primera fábrica de la muerte. Algunos trabajaban clasificando ropa usada. Se hacía por colores y se cortaba en tiras para que luego se pudiera tejer con ellas. Pero hubo casos horribles. En ocasiones aparecían etiquetas con nombres, incluso de personas conocidas del gueto de Lodz. Aquellos asesinatos duraban media hora. Luego los camiones iban al bosque y los cadáveres eran quemados en fosas comunes. Más de 150.000 semitas y millares de gitanos fueron masacrados de esta manera. Estaba sorprendida. ¿Para qué devolvían aquellas ropas? ¿Cuál era su intención? ¿Se les daba ropas diferentes para matarlos? ¿Qué conclusión se podía sacar? No lo sabíamos en aquellos días. La mayoría de las personas del gueto de Lodz no conocíamos lugares como Helmno. Lublin, Polonia, 1942. Aquí se organizó el Holocausto en Polonia. Un grupo de alemanes se hicieron responsables de asesinar a millones de judíos polacos. Este selecto grupo estaba dirigido por un austríaco, Odilo Globocnik. Recibió una orden que ciertamente nunca hubiera querido recibir. ¿Qué le habría ocurrido si no la hubiera cumplido? No puedo decir más. Fue algo muy duro para él. Extremadamente duro. ¿Lo fue realmente? Mientras los asesinatos llegaban a todos los rincones, los ocupantes alemanes se relajaban en las carreras de Lublin. A su alrededor había más de 250.000 de judíos viviendo en guetos. Pero pronto cambiaría aquella situación. Desde marzo de 1942 en adelante,
Los guetos serían limpiados, ciudad por ciudad, recinto por recinto. De repente se veía a todo un pueblo de 15.000 habitantes empujándose unos a otros. Todos llevaban una maleta o una mochila. Iban con niños y bebés. Si estabas entre ellos, solo sabías una cosa, que te marchabas de aquel lugar. Pero, ¿a dónde? Por todo Lublin, los hombres de Globocnik reúnen a la fuerza a los judíos del pueblo en espera de su suerte. De repente, daban la orden de que los viejos y los débiles se apartaran. Se trataba de personas mayores que no podían andar más. Se echaban a un lado y si no lo hacían enseguida venían los alemanes diciendo: tú, ven aquí, ven aquí. Y les forzaban a apartarse. Por la tarde aparecieron unos carros con caballos y les dijeron a los ancianos: si no puedes andar, sube al carro. Todavía estábamos de pie en la plaza del mercado cuando los vimos subir a los carros. Después salieron por la derecha y desaparecieron. Empezamos a tener miedo. No habíamos llegado todavía a la estación cuando oímos en la distancia un terrible ruido de disparos. Las autoridades locales no cuestionaron los hechos. Vino un nazi perfectamente decente que nos dijo: nos ocuparemos de que no pase nada desagradable. Por cosas desagradables entendía palizas, violaciones e insultos contra los judíos. ¿Asesinar judíos? Él no consideraba que eso fuera algo desagradable. Uno de los judíos se acercó al gerifalte local de las SS y le dijo: sálvame, te he dado todo lo que me pediste. Pero el oficial de las SS no hacía más que decirle: Moisés, se te acabó el tiempo, tienes que morir. Lo repetía una y otra vez: Moisés, te ha llegado la hora de morir. Moisés, se te acabó el tiempo, tienes que morir. A los pocos días se me ocurrió que también eran seres humanos como usted y como yo. Los judíos no eran nuestra ruina. Nosotros fuimos nuestra propia ruina. Nos estábamos hundiendo. Nos estábamos destruyendo nosotros mismos. Solo los que podían ser explotados en trabajos forzados consiguieron un aplazamiento. Mi madre me dijo: ¿te pongo pantalones largos o cortos? Realmente no me lo estaba preguntando. Se preguntaba ella misma. Decía: si te pongo pantalones cortos, creerán que eres un niño.
Y vendrás conmigo y con tu hermana Frida. Estaremos juntos. Y continuó diciendo, si te pongo pantalones largos, creerán que eres un hombre, un trabajador. No esperó a que yo contestara y me puso los pantalones largos. A la mañana siguiente ocurrió aproximadamente lo que ella había dicho. Mujeres y niños a la derecha, hombres a la izquierda. Y yo me fui a la fila de los hombres. Me acuerdo que me giré y vi a mi madre. Tenía cogida la mano de mi hermana pequeña, que llevaba a su muñeca favorita. Fue el momento del adiós final. La última vez que vi a mi familia. Iba para enfrentarme a mi propio destino. Yo le pregunté, ¿qué tal llevas tu trabajo con los judíos? Y él me contestó, bueno, nos ha tocado el trabajo más difícil. Pero nadie sirve al Führer mejor que nosotros. Por el Führer haríamos lo que fuera. El traslado de los guetos hebreos se realizaba de manera ininterrumpida día y noche. Muy pronto, los habitantes locales descubrieron a dónde llevaban aquellos viajes. Yo trabajaba en una fábrica de cristal. Muy cerca pasaba una línea ferroviaria. En aquellos días veíamos pasar mercancías con personas que iban gritando. Me acuerdo de que los polacos, para quienes trabajábamos, bromeaban diciendo que ya se iban los judíos para convertirse en jabón. Campo de concentración de Belzec en la región de Lublin, Polonia. Desde marzo de 1942, 500.000 de personas fueron asesinadas en este recinto con gases de tubos de escape. Belzec fue el primer campo de exterminio de la región. Sobibor y Majdanek le seguirían muy pronto. ¿No era este un sucio nido de judíos? ¿No estuvieron cientos de millares de indios pies planos dando vueltas alrededor? ¿Qué les pasó? Nada malo les había ocurrido. Viendo el espectáculo había 1 millar de alemanes funcionarios, oficiales de la Wehrmacht y demás. Estaban allí sentados y riendo. Sabían muy bien lo que les estaba ocurriendo a los judíos. El gobernador alemán de Polonia, Hans Frank, y sus ayudantes realizan una inspección en Lvov. ¿Eran conscientes aquellos hombres? Sabían lo que estaban haciendo, no tenían ceguera política. Todos en Alemania conocían desde hacía siglos los 10 mandamientos. Todo el mundo era consciente y todos acallaban su conciencia para cometer aquellos delitos.
En el verano de 1942 se propagaron como la pólvora ciertos rumores por el gueto de Varsovia. Hacía meses que habíamos oído que los alemanes hacían experimentos con los gases de escape de los camiones para matar seres humanos. Nos llegó el rumor, pero no podíamos creerlo. Debían ser historias de terror. 22 de julio de 1942. El llamado reasentamiento de los judíos comienza en Varsovia. Se colocaron carteles en las calles en las que nos decían que nos presentáramos voluntariamente para ir a trabajar al este. Los habitantes del gueto podrían convertirse en personas productivas. En el gueto no éramos más que parásitos. Fuera podríamos trabajar, ganar dinero y ser considerados como seres humanos. Durante unos pocos días, decenas de millares de hebreos son trasladados. Se aferran a una falsa esperanza y esperan ser llevados a los Umschlagplatz. Para mí, los Umschlagplatz eran como entrar en el infierno. Después del transporte, pasábamos de la mañana a la tarde a un infierno en la tierra. Los niños gritaban llamando a sus madres. No sabíamos dónde estábamos ni qué es lo que nos aguardaba. Pero pronto conocerían la respuesta a esa pregunta. Los trenes que llevaron a los primeros cargamentos humanos regresaron vacíos demasiado pronto para haber ido al este. Los comentarios se extendieron por el gueto. Hubo noticias y rumores, verdaderos y falsos, que se propagaron rápidamente. A los pocos días supimos que los vagones habían regresado demasiado pronto. No nos hicimos ya ilusiones de que los deportados iban a trabajar. Los trenes se detenían aquí, en la factoría de la muerte de Treblinka. Y Treblinka era todavía peor que Auschwitz, mucho peor. En Auschwitz había un campo de concentración. En Treblinka no. La gente salía de los vagones para ir directamente a las cámaras de gas. En julio de 1942, 340.000 personas vivían todavía en el gueto de Varsovia. Solo unos pocos millares verían el fin de la guerra. Queríamos vivir. Y si se quiere sobrevivir, hay que concentrarse mucho en lo que está pasando. Hay que saber a dónde hay que escapar y cuándo es el mejor momento, cuándo es seguro caminar por la calle. Todo sucedía muy rápidamente. Había que concentrarse mucho. No hay tiempo para las lágrimas cuando se tiene la muerte delante.